Ahora nos vamos a Río Negro en esta mañana un poco húmeda, ¿no? Con neblina para saludar a Alejandro Charren, titular del área de obras públicas de la provincia. Alejandro, ¿cómo estás? Nair y Daniel te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Esta cosa de que casi te digo colo, y porque no sé cómo manejar el tema del respeto, bueno, igualmente no queda mal, pero bueno, uno que se conoce de toda la vida, ¿no? No, no hay Este, problema. bueno, hablemos de obras públicas. Ayer escuchaba al presidente que se vanagloriaba de que se terminó la obra pública en la nación, digamos, y uno sabe que se maneja no solamente la obra pública es trabajo para el trabajador de la construcción, sino para las empresas también constructoras, pero fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y cómo están manejando esta situación en la provincia de Río Negro? Sé que por ahí hay obras que la pueden bancar con fondos provinciales, pero en este contexto, ¿cómo está la obra pública en la provincia? La verdad que es muy doloroso escucharlo hablar sobre la obra pública en los términos que lo hace el gobierno nacional. Hace un tiempo atrás, cuando apenas inició el gobierno nacional su gestión, plantearon que la obra pública era un nicho de corrupción. Y yo insisto en estas cuestiones de que si hay un nicho de corrupción en cualquier estamento del Estado, lo primero que hay que hacer es denunciar lo que haya que denunciar y la forma como hay que denunciarlo ante la justicia y después corregirlo. Pero evidentemente no se trata de un problema si había o no había corrupción, se trata de una cuestión totalmente de interpretación de lo que significa la obra pública en todo el país. Entonces es conceptual el problema. Cuando vos entendés de que la obra pública es un gasto, lo primero que haces es como en tu economía diaria, familiar, lo eliminás. Bueno, evidentemente para ellos es un gasto. Entonces proceden a la eliminación total de la obra pública. Nosotros, por lo menos del gobierno de la provincia, tenemos otra interpretación totalmente distinta a eso, por eso obviamente nos oponemos, o desde el punto de que nos toca, nos oponemos al recorte de la obra pública. Para nosotros no es un gasto, es una necesidad que tiene la gente, es un derecho y es una obligación que también tiene el Estado. No existe el Estado o una sociedad donde el Estado no esté presente, y me parece que eso lo estamos corroborando día a día en lo que está pasando a nivel nacional, cuando el Estado se ausenta, cuando se ausenta en el manejo de precios, en el manejo del mercado. Bueno, lo que está pasando hoy lo estamos viviendo a diario, con el incremento absolutamente de todo y la baja de salarios en forma permanente. Bueno, en la obra pública, si el Estado no está presente, obviamente la mayoría de aquellas personas que tienen la necesidad de contar con una obra en su localidad no lo van a tener. Y yo siempre, digamos, a modo de ejemplo, para que la gente pueda entenderlo, cuando el gobierno planteaba en algún momento esto de que todo lo ejecute el privado, ahí empiezan las preguntas y bueno, perfecto, a ver, ¿qué privado va a ir, supongámonos, a Ramos Mejía, donde acabamos de terminar un hospital con recursos provinciales? ¿Qué privado va a ir a hacer un hospital a Ramos Mejía que tiene 1.500 habitantes? ¿O qué privado va a hacer un gasoducto para 6.000 medidores, como hicimos en la región sur, para 4 localidades? Entonces, ahí empiezan las otras preguntas. Digo, ¿esa gente no tiene derecho a tener una salud como corresponde, a tener una calefacción como corresponde? Sí, tienen todo el derecho del mundo. El tema es que es una cuestión conceptual. Nosotros entendemos que ese derecho está, y por eso mismo es que seguimos trabajando en concepto de obra pública, tratando de mantener lo que tenemos. Evidentemente el Estado Nacional piensa totalmente distinto, esa gente no tiene derecho a estar mejor, y por eso no lo recortan. Y el privado no va a ir a esos lugares. Y por otro lado, hay una cuestión que también es una cuestión de interpretación, que es qué es lo que significa la obra pública más allá de la mejora, en esto que yo te decía en cuanto a la salud, en cuanto a la calefacción. La obra pública es motorizadora de la economía en forma directa, automática, automática. Cuando vos hablas con el intendente Ramos Mejía, cuando nosotros estábamos haciendo el hospital, casi 25 personas de la localidad trabajaron en ese hospital, en la construcción. Ahora ya se terminó, bueno, obviamente la empresa está trabajando en otros lugares, pero 25 personas. Terminó la obra, automáticamente lo primero que me dijo el intendente, dice, bueno, ¿sabes cómo se sintió en la economía de la localidad en la finalización de la obra? Porque eran 25 personas que no son, los obreros, no son personas, por empezar es en el extracto social de una clase trabajadora.
esa clase trabajadora no se va a gastar la plata al exterior, Claro. la gasta en la localidad. Entonces es motorizador de la economía en forma directa, porque mueve el almacén, porque mueve la farmacia, porque mueve la persona que le lleva la vianda para comer, la persona que le alquila a la empresa a algún lugar para guardar herramientas, para que venga gente capacitada de la empresa, los técnicos que tienen que alquilar. O sea, es automático. Y esas cosas son las que evidentemente no es que no las saben, no les interesa. Claro. Que eso es lo más grave de todo. No les interesa. Nosotros, Daniel, estamos tratando con mucho esfuerzo, y esto siempre remarco el trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de Economía, tratando de sostener toda la obra pública que tiene la provincia. Nosotros tenemos casi 140 obras en ejecución. De esas 140, parte son con recursos provinciales, otra parte son con recursos nacionales, netamente con recursos nacionales, y después tenés obras que son cofinanciables entre recursos nacionales y recursos provinciales. Obviamente todo lo que es recursos nacionales se cortó, o sea, desde que asumió este gobierno, con alguna deuda también del gobierno anterior, esto también hay que decirlo, se cortó, con lo cual hay obras que nosotros tenemos alrededor de casi 34 obras que están paralizadas, algunas que son con financiamiento nacional, netamente financiamiento nacional. Estamos evaluando, obviamente, rescindir contrato porque no podemos nosotros sostener todo ese incremento de precio en forma permanente, y esas obras que el Estado Nacional no va a enviar más fondos, y otras que son cofinanciables nos estamos haciendo cargo nosotros de la parte que no va a poner el gobierno nacional. Ahora, esas obras, por ejemplo, que se tiene que dar de baja o cortar el contrato, no sé cuál término, el término que usaste recién, de fondos nacionales, que bueno, no se puede continuar, tenés que hacer el parate. Hay que rescindir el contrato. Esa rescisión del contrato, hasta que se vuelva a reactivar todo, o sea, esa obra queda paralizada, ¿no? Y el deterioro va a llevar también ese parate, la humedad, la lluvia, el viento. Si se para un montón la obra, después termina saliendo también más caro, indudablemente, o sea, la misma, por una cuestión de que habrá deterioro, todo termina siendo más conflictivo o más complicado con este tipo de situaciones. Mira, cuando vos paralizás una obra tenés tres cuestiones. Primero, esto que estás diciendo del deterioro. Nosotros está pasando con el edificio del IPRO, que tuvimos que rescindir contrato. Claro. Una obra que es netamente provincial, con fondos de Plan Castelo, y la empresa incumplió, con lo cual le rescindimos contrato y ya estamos en un proceso de volver a licitar nuevamente. Ahora, la obra lleva paralizada casi 7 meses. Y vos ya cuando la recorres entras a ver el deterioro adentro. Ese es el primer punto. El segundo es en la forma como se están incrementando los valores, y no solamente los valores en pesos, los insumos de las obras están aumentando en dólares también. Con lo cual hay insumos que tienen doble incremento. Con lo cual, la obra, el día que vos la retomes, la vas a pagar muchísimo más cara de lo que la estabas pagando anteriormente. Y el otro punto es lo que hablábamos al principio de la charla. En todo ese periodo hay un montón de obreros que quedan sin trabajo. Uh-huh. Y un montón de subcontratistas también. Entonces, digamos, paralizar una obra es una situación muy grave, que nosotros por lo general tratamos por todos los medios de que una obra no se paralice, obviamente hasta que llega un punto en que si no hay más opción, como nos pasó con el edificio del IPRO, que la empresa ya no podía seguir, bueno, obviamente procedimos a una rescisión de contrato. Pero tratamos por todos los medios de no llegar a ese punto, porque interpretamos estas tres cuestiones que te decía, que nos dificultan muchísimo el poder retomar la obra, porque aparte son otros costos totalmente distintos. Así que, digamos, en ese concepto, cuando no tenés más alternativas, por ejemplo, las obras que financiaba el gobierno nacional de escuelas, que se cortó también el financiamiento, hay alguna posibilidad que se retome, pero por ahora está cortado. Ese tipo de obras, obviamente, las vamos a tener que paralizar, las que estaban recién iniciadas, porque no puede el Estado provincial, por más esfuerzo que haga, hacerse cargo de el saldo restante de una obra que capaz que es alrededor del 80%. El resto de las que son con recursos provinciales, de lo que te decía, con mucho esfuerzo estamos tratando de llevar adelante. Ahora, este panorama que nos pintaste, que venimos charlando, ayer estuvimos con turismo, venimos hablando con intendentes, con gremios, con la Cámara de Comercio, hablamos con todos, en un ratito sale una cementera, todo vamos a entendiendo el panorama de hoy. Lo que nos cuesta entender o ver, ustedes son funcionarios, nos pueden ayudar, es el dentro de 3 meses en este panorama. El impacto que se está generando hoy
lo vivimos, no lo vemos, lo vivimos. Ahora, 3 meses, 4 meses más sin obra pública, sin el movimiento económico y sin llegar, no estoy hablando solamente de lo económico, sin llegar a dar soluciones en esto que explicabas muy bien, para qué está el Estado, para esta obra del Hospital de Ramos Mexía. ¿Qué se avisora en 3, 4 meses? ¿Se puede sostener este ritmo 3, 4 meses más? ¿O un tiempo más? No sé cuánto. La provincia va a tratar, en el caso nuestro, nosotros vamos a tratar de sostener lo que tenemos en materia de obra pública. Lo que hicimos ahora es un poco separar. En este contexto, donde más allá del incremento en forma permanente de los precios en materiales que están sufriendo todas las obras, nosotros hay una cuestión ahora que estamos replanteando, que es, vamos a tener que renegociar todos los contratos. Eso significa volver a actualizar todos los precios de los contratos. La ley que ha sacado la legislatura en noviembre, sobre fines de noviembre, principios de diciembre, nos faculta para eso, así que estamos en ese proceso. Ahora bien, abocamos todos los esfuerzos, tanto humano como económico, a poder terminar y sacar adelante lo que tenemos en ejecución. Uh-huh. Vos me decís obra nueva, por el momento obra nueva, sacando contadas excepciones de tratar de ayudar a algunos intendentes que están iniciando su gestión, con alguna obra, nosotros tenemos mecanismos de obra delegada, que no son obras de gran envergadura. Bueno, ese mecanismo lo estamos implementando, trabajando con algunos intendentes rionegrinos. Después, en concepto de obra nueva, hemos puesto un freno de mano, hasta tanto veamos cómo avisora el panorama más adelante, porque la verdad que es un panorama que es muy confuso y que por lo menos lo que uno mira para adelante no es bueno, no es saludable para nada. Y estamos trabajando sobre cuestiones técnicas en las distintas áreas que componen el ministerio, por ejemplo en el caso del IPTV, trabajando ya sobre módulos habitacionales más chicos. Antes un módulo habitacional era de 52, 55 metros cuadrados, bueno, ahora estamos trabajando sobre módulos de 32, para ver si con presupuesto propio podemos ir encarando, no las grandes obras que se encaraban antes de planes de vivienda, pero sí empezar a dar, aunque sea una pequeña respuesta en algunas localidades. Esto no te digo ya, porque obviamente es lo que estamos hablando hasta recién, ahora nos vamos a abocar a terminar lo que tenemos, pero sí para más adelante empezar a trabajar con presupuesto propio. Ahora, la cuestión ya financiera, digamos, del ahogo financiero que le están provocando a las provincias, y esto es generalizado a todas las provincias, Río Negro en particular, el informe que largó el Ministerio de Economía es muy crudo. Río Negro perdió en los primeros 3 meses del año, en concepto de coparticipación, 34.000 millones de pesos. Eso es más de una masa salarial, más una masa salarial son 33.000 millones de pesos, así que imagínate el impacto en 3 meses que ha tenido Río Negro. Si esto sigue así, si siguen asfixiando a las provincias de esta manera, la verdad que el panorama no es bueno para nadie, ni para los estados provinciales, ni para los estados municipales que la están sufriendo, y mucho menos para el sector de la obra pública. Terrible. Charren, te agradezco. Tenemos que ir al informativo. Bueno, estamos en contacto. La idea es seguir charlando de todas estas cuestiones. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, a disposición cuando lo necesiten. Alejandro Charren, que es el ministro de Obras Públicas de la provincia de Río Negro, el repaso de... Vamos a seguir charlando porque... no hay horizonte. Aparte con Nair propusimos, con Nair porque estamos acá en vivo, pero con Jimena, con Alejandro, porque capaz que también uno está equivocado. Entonces la idea es, vamos a charlar con todos, o sea, gremio, empresario, transportista. Yo no le puedo explicar, Turco, lo difícil que es acompañar al empleado, al obrero, en el momento en el que te están diciendo, mira, se para la obra, no tenemos idea cuándo se retoma. Quienes trabajamos en obra pública, no porque uno haya trabajado en un organismo, sino porque mi profesión hace que yo esté acompañando obras públicas, uh-huh. Sabemos lo difícil que es para una persona que va con tanto sacrificio, se levanta, va y labura, saber que no vas a poder contar con ese ingreso a partir de mañana. No, es terrible. A partir de mañana, porque no es que hubo un aviso previo, se paró la obra, fue automático. Se eligió un gobierno y se paró la obra automáticamente. Bueno, Nair lo que trabaja en la cuestión de seguridad. Exactamente. Para que también se entienda, o sea, se para una obra, no es que se queda el obrero. No. También la nosotros, seguridad, sí, el seguridad, transportista, el cementero, el acerero. Cuando hablábamos que en la producción decíamos, che, ¿de qué hablamos? O cómo vamos a encarar el programa. Vamos a hablar con todos, porque capaz que estamos equivocados y vemos otra realidad.
la definición que dio Charren yo la comparto. Creo que la compartimos todo y hablo por el equipo. Si hay un hecho, y calculo que por todos en la radio, si hay un hecho delictivo, nunca vamos a estar del lado delictivo de la historia. Denuncialo. No son todos chorros. Si hay un empresario, hay un funcionario, hay un gremio, denuncialo. Es lo que se tiene que hacer. Pero estos impactos así, no es, se quedan 50.000 personas sin trabajo, qué bueno que soy. 50.000 familias que después no van a poder comprar en el almacén de la esquina, que se están quedando sin laburo también. Y el ejemplo también, para entender, porque capaz que a veces se entiende o se ve la vida. Imagínate que estemos nosotros en una radio, FM de la Costa está en Palermo. No tenemos yo no tengo ni idea de lo que pasa en Jujuy, no conozco Jujuy, no conozco Chaco, entonces imposible entender cómo vive otra persona en otra realidad. Entonces vos me podés decir, sí, licitemos los privados porque la autopista del Este, claro, ¿cómo no va a licitar la autopista del Este? Porque el impacto es económico más grande. Andá a licitar el hospital de Ramos Mexía. Claro. Ese es y ahí hay argentinos también. Bueno, y ahí tiene que estar el Estado, el provincial, el nacional, el municipal. Sin ir más lejos, acá mismo en Patagones, chicos, la esquina, la calle Chile, fue asfaltada el año pasado. Un tramo de la calle Chile fue asfaltada el año pasado y no se pudo terminar justamente cuando llegan estas novedades de que, bueno, se para la obra.